Voy a tratar de explicar un apartado que me ha preguntado un compañero. Cómo utilizar la recta de regresión para hacer estimaciones. Primero vamos a explicar un poco lo que era una recta de regresión. Imaginamos que tenemos una serie de datos, ¿vale? De dos variables que están relacionadas. Por ejemplo, el peso y la altura de una persona están relacionadas y puedo para distintas personas tomar esos dos datos. Entonces tendría una tabla con datos para la misma persona. Cada peso está relacionado con una altura, ¿vale? Por eso es una variable bidimensional, como si fueran dos variables relacionadas. Si lo represento en un gráfico, peso-altura, este se llama gráfico de dispersión o nube de puntos, pues cada par de puntos de valores sería un punto en este diagrama, ¿vale? Estos puntos muchas veces tienen una forma que podemos predecir, en este caso una forma que se acerca a una recta. Pues bien, tratar de adivinar la recta que más se acerca a todos los puntos sería obtener la recta de regresión. Esa recta de regresión se puede obtener a mano en una primera aproximación o, si calculamos porque tenemos los datos, podemos obtener la ecuación de la recta de regresión de manera analítica, ¿vale? Supongamos que esta es la recta de regresión, bien porque la hemos hecho a mano alzada o porque la hemos calculado de verdad. Yo ahora puedo utilizar esa recta para hacer estimaciones para cualquier valor del peso que esté en esa zona, aunque no tenga yo ese peso exacto. Aunque yo no tenga el dato, si supongo este peso, puedo ir aquí a la recta y averiguar la altura. Y esa combinación de peso-altura no la tenía en la tabla, pero puedo suponer que es esa. O me voy a esta otra, a estos tres pesos, y tomo esta otra altura. Ahí estoy haciendo predicciones de peso y altura utilizando una recta de regresión. ¿Cómo de fiable va a ser esta predicción? Hay que tener en cuenta un par de factores. Primero, el valor del coeficiente de correlación, ¿vale? Cuando su módulo se acerca a 1, ¿vale? Esto quiere decir que se acerca a más 1 cuando es positivo o a menos 1 cuando es negativo. Cuando es positivo es porque la correlación es directa y cuando es negativo es porque es inversa. Entonces las rectas tienen pendiente positiva o negativa, ¿vale? Entonces cuando nos acercamos a esos valores extremos, recordad que el coeficiente de correlación siempre está entre menos 1 y 1, quiere decir que la recta se acerca mucho a los puntitos, casi todos los puntos están alineados. Y entonces la recta va a ser una buena predicción de los puntos. En otros casos, cuando el valor del coeficiente de correlación se acerca a 1, se aleja de 1, perdón, y se acerca a 0, por ejemplo 0,5, menos 0,7, la recta que podamos estimar va a estar muy lejos de la mayoría de los puntos. Por mucho que los puntos estén más o menos alineados, los puntos van a estar lejos de la recta de regresión. Y entonces la aproximación no es tan buena. Por ejemplo, si tomo este punto, la estimación que voy a hacer para la variable y es esta. Y esa estimación está muy lejos de ese punto que acabo de obtener, está muy lejos de los puntos que están cerca, ¿vale? Fijaros que todos los puntos, aunque he minimizado la distancia de todos los puntos a la recta, siguen estando muy lejos. Entonces la predicción no va a ser buena porque el coeficiente de correlación se aleja mucho de 1. Vale, estos son los dos factores que hay que tener en cuenta. En el primer caso teníamos una buena correlación y en el segundo una mala correlación. Bueno, hemos visto un factor, perdón, que es el coeficiente de correlación. Según se acerque a 1 o se aleje de 1, el valor absoluto de 1. El segundo factor que hay que tener en cuenta es si las estimaciones las hacemos cerca, tomando valores de x cercanos a aquellos de los que conozco los puntos. ¿Esto qué quiere decir? Vale, imaginaros que yo ahora quiero pensar que la recta esta la puedo prolongar para cualquier valor del peso y cualquier valor de altura, hasta el infinito, todo lo que yo quiera. Valores positivos o incluso valores negativos.
pues habrá algunos valores que no tienen sentido. Los valores negativos no tendrían sentido. Entonces, por mucho que use la recta de regresión, tengo una mala estimación, porque me va a dar una altura negativa, no tiene sentido. Ni el peso negativo ni la altura negativa. Y si me voy hacia el otro lado, pues el peso y la altura no siempre crecen de manera lineal. Llega un momento que la altura de las personas ya no crece más y sin embargo el peso sí. ¿Vale? Entonces una persona de 210 centímetros, 2 metros 10, que a lo mejor es el tope de altura más o menos, pues imaginaros que pesa 115 kilos. ¿Vale? Pues ahí todavía estoy cerca de la zona de puntos, la predicción puede ser buena o razonable. Cuanto más me aleje, menos buena será. Si ahora considero estos pesos, si utilizo la recta de regresión, me va a dar valores que no tienen sentido, porque igual me salen 300 centímetros, 350 centímetros, no hay gente con esa altura, pero sí con esos pesos. Eso es porque la curva, en verdad, si hubiera tenido más valores, tomaría esta curva. Llega un momento que deja de ser lineal. Entonces, si estoy usando la recta cuando en verdad tendría que haber usado la zona curva en verde, pues estoy cometiendo un error que es esto que estoy marcando aquí. Cuando más me alejo, veis que el error es más grande. Estoy suponiendo que que tiene esa altura cuando en verdad tiene esta, o que tiene esa altura cuando en realidad tiene esa, o que tiene la otra altura, ¿vale? Así sucesivamente. Entonces, este es el factor primero que hay que tener en cuenta, el módulo del coeficiente de correlación, y el segundo si estamos en una zona próxima a los valores que he utilizado para estimar la recta de regresión. Podemos ver lo mismo con este ejemplo del libro. Este ejemplo de la página 224, en el eje X marca la temperatura y en el eje Y la dilatación o el alargamiento de una pieza de acero. Podría ser una viga de un puente metálico. Entonces hemos hecho el estudio entre 0 y 80 grados. Y ahí hemos visto que el coeficiente de correlación se acerca mucho a 1, ¿vale? Y eso quiere decir que la recta es casi, bueno, exactamente pasa por todos los puntos. Entonces, en toda esa zona, cualquier estimación que yo haga tendrá muy buena, será exacta, la estimación será perfecta, muy buena. Pero cuando me aleje de los 80 grados, a lo mejor hasta 100 grados es razonable, usa la recta de regresión. Pero imaginaros que supongo la recta de regresión hasta 200 grados, 300 grados, 400, lo que sea, pues llegará un punto que el acero pues a lo mejor ya no se estira, se rompe y cambia la forma de la curva. Entonces ya no me valdría suponer que el alargamiento está en la línea roja cuando está en la línea azul curva que he dibujado. No lo puedo saber porque no he tomado datos. Entonces no puedo suponer, no puedo hacer estimaciones porque puedo estar cometiendo este error de aquí, ¿vale? Porque estoy muy lejos de la zona de la que tengo datos.